Bueno, pues es un placer acompañar a Gemma Estudillo en la presentación del libro editado por Garum. He venido conjuntada, pero ha sido de casualidad, la verdad. Bueno, estos ojos que ven. Yo le hice el prólogo a Gemma de un libro que me resultó fascinante. Cuando lo leáis sabréis por qué. Tiene una escritura, Gemma, delicada, extremadamente delicada, honda, muy del hueso. Y realmente lo que más me gustó, porque empatizaba mucho con mi manera a veces de mirar la poesía, justamente el mirar. Yo empecé el prólogo con una cita de Valente que dice: el problema no es lo que se ve, sino el ver mismo, la mirada, no el ojo. Gemma, mejor voy a hablar de la voz que habla en el libro, la voz del yo. Es un paseo por una cuestión que yo creo que es sumamente importante y fatídica también en nuestras vidas, que es la observación constante de un proceso. El proceso es la enfermedad y la posterior muerte del padre, que se interrelaciona de una manera precisa y delicada con lo que es la memoria de su infancia y la memoria también de su juventud, es decir, la memoria en sí como ese capazo tan tremendo, sobre todo si se involucra con ese caleidoscopio familiar que es tan complejo. La relación con los padres yo creo que es una de las cosas que más nos afecta, porque no están situadas en ningún sitio, no están situadas en nada que tenga que ver con el bien, con el mal, con la culpa, no, tienen otra ubicación. Y esa es la ubicación que hace Gemma en el libro. Es decir, esto no es ninguna crónica, es ubicarse, es esa manera de ver por el espejo retrovisor la cara del padre cuando van al hospital, ¿no? Es decir, dónde se ubica, en qué hendidura ubicamos eso. Esto es el libro de estos ojos que ven. Y yo le dije a Gemma que me parecía que toda gran parte del libro, si no todo, es como un largo poema. Al final hay dos tramos, digamos, de escritura que parecieran un poco desconectarse de lo que es esta primera parte, pero yo pensé, no es así. Es decir, todo se reubica de una manera que es continua dentro del recuerdo, dentro de la memoria. Entonces, hay también ese paseo ensimismado por lo que fue habitar esos lugares, ¿no? Lugares donde la voz lírica pasó. Esos lugares son pues, de Sansón o Berlín o unos cuantos, ¿no? Y de qué manera ella los recupera, de igual forma que recupera en un trasvase de tiempos que hace en el libro, que hay en el libro, la juventud suya, la niñez de los hijos y la desaparición del padre. Cuando ella dice, por ejemplo, esa cáscara o ese cascarón vacío, no recuerdo bien cuál fue, carcasa, esa fue la palabra que fue tremenda. Hay una cosa que quisiera añadir, porque antes he hablado de la constelación familiar, que es también la figura de la madre, que pareciera una figura pasiva, porque salta poco en los versos, pero salta de una manera absolutamente determinante, porque hay una cosa muy bonita en este libro, y es que no hay juicio ninguno, no se enjuicia absolutamente nada, ¿no? Hay una escritura templadísima,
donde cuando aparece la madre dice directamente, si me veo, dice a una mujer vieja que tristemente recuerda a un hombre que nunca la amó. Entonces es poca la aparición, pero absolutamente relevante, ¿no? Bien, yo cuando hice el prólogo lo he tenido que volver a leer porque ya no me acordaba. Claro, se te va todo lo que haces, pero sí que esta mañana, desayunando, me he releído el libro, ¿no? Y claro, como siempre se produce, hay una nueva lectura, ¿no? Y lógicamente hay un nuevo sobrecogimiento, ¿no? Una historia muy diferente. Entonces, cuando Gemma dice, por ejemplo, aceptar que sea el cuerpo el que se inunde de tristeza, es a lo que me refería cuando digo que su escritura no tiene juicio ninguno, ¿no? Entonces es un bellísimo libro que creo que va al tuétano y está escrito además como un susurro. No hay mayúsculas porque creo que tampoco Gemma quiere levantar la voz, esa voz que sale aquí, y transcurre, digamos, una especie de drama, pero como parte absoluta de la vida. Es decir, como ese caracol, cuando el nacimiento y la muerte se unen y está ahí, sin dramatismo, susurrado, en voz baja y sin levantar absolutamente ninguna de las letras, ¿no? Bueno, pues yo creo que Gemma es la que tiene que leernos ahora unos poemas y bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por esa lectura tan amable. Bueno, el poemario nació de un verso de creo que para mí el mejor poeta de Huelva ahora mismo, que es Eladio Horta, que decía: ojos que no contemplan alimentan la destrucción, un poco en la línea que había dicho antes Arturo, ¿no? Precisamente ese no contemplar no hace que desaparezca el problema, sino que contribuimos a aumentar esa destrucción, ¿no? Entonces, bueno, pues me lancé a ese mirar, ¿no? Y también un verso de Carlos Edmundo de Ori que dice: ciegos son aquellos que no ven lo invisible. Así que he pasado por una etapa un poco dura y decidí tirarme a la piscina, ¿no? El primer poema es una encomendación, porque pensé, a ver qué me encuentro por esa travesía del desierto, ¿no? Encomendación: me rindo a ti, al silencio y a la soledad como únicas vías de conocimiento. Me entrego a ti que me sanas y me cuidas, al resplandor cristalino de tu cielo, a la quietud que es yo y es otro y es manso movimiento. Méceme en tu canto, acúname en el viento, benefíciate y extrae de mí fuerza cósmica, uno versátil, la pequeña porción de llama que te pertenece. El universo y la constelación, como ha dicho también Lola, está muy presente por ese tejido, ¿no?, de relaciones humanas, ¿no?, familiares, ¿no? Bueno, así veía yo la muerte en aquel momento como una gran medusa, un gran calamar pegado a nosotros, ¿no? Y el poemario se abre con este pequeño poema. Dice: la muerte, invisible anémona, adherida al tiempo. Una carcasa desprovista de aliento, un agujero en el que dormita la sangre, un hato de piel que guarda los huesos. Si no hubo paz, hoy la tienes. Si no hubo descanso, hoy es eterno. Ni beso helado, ni sombra de luz, nada que se le parezca, excepto no sentir. Cerrar los ojos y no sentir, exactamente eso. Apagarse contra la sombra, difuminarse a contraluz, la nada absoluta,
el no cuerpo, ni rostro, ni voz, ni olvido habitando la memoria, y pronto también nadie para recordarlo. Cierro los ojos y oigo el chirrido de las aspas del ventilador, su lento y largo lamento de metal. Imagino que es el engranaje de mi propio cuerpo, el movimiento que ejercen las ideas o la sangre cuando discurren por las secretas galerías grises. ¿A dónde irán? ¿Por qué no se paran? ¿Qué fuerza los anima a seguir en movimiento? Miro las venas azules de mis ingles, la maraña de gruesas líneas bajo la piel blanca, y veo tus venas de plástico en tu piel fina y lacerada por las agujas. Apenas un epitelio, una inútil membrana vitelina sin función, incapaz de protegerte del frío o de los microbios. El vaho empaña ahora el cristal de esta ventana, mientras la vida se posa fuera como un gran pájaro de grandes alas. Cierro los ojos, la oigo, la veo graznar. Recuérdalo tú, recuerda el mar undísono cuando te vayas. Olvida tú la palabra orente como la sal en la llaga. El pulso de la vida será mío, arena encendida en el hueco de mis manos. Dos semanas, ya no lo recordaba. Cuento los días en que no aparecen. Es más fácil, son menos. Me pregunto cómo ha sido posible vivir habitada por este vaivén continuo, esta náusea. La palabra ayuda, el silencio ayuda. La palabra y el silencio. Vuelvo al centro de mí, expulsada por la fuerza centrífuga del mundo. Demasiado rápido, demasiado rápido. Bueno, en ese contemplar también hubo momentos de contemplar la belleza, y escribí este poema a unos chicos que estaban en ese momento en la playa jugando, chicos de 20 años que iban al agua, salían, se reían, se revolcaban en la arena. Me pareció un momento tan bonito y escribí esto. Llevo una cita de Dylan Thomas, veo a esos muchachos del verano. Yacéis a mi lado, aún jóvenes de piel tersa y pulida sobre la arena. Sonreís inmaculados, con vuestros dientes alineados, bien ordenados, de ortodoncia bien definida. Jóvenes aún imperfectos, de sonrisa ancha, abierta, de labios sonrosados por la buena nutrición y el deporte. Vuestros ojos alegres y vidriosos, iluminados de certeza. El centro del mundo sois. Un spot publicitario reunidos todos bajo el sol, sobre las toallas o las estrellas, eternamente bellos, embrocados de vida, avarientos de belleza para desazón nuestra, o simplemente para recordarnos nuestra propia herrumbre. Es el mar el que sostiene el tiempo, su vaivén infinito a la misma hora de cada día del año. Su va y viene infinito controla el mundo. Una y otra vez, como hace 25, 30 o 100 años, mientras besaba a otros jóvenes con la misma espuma, entre ellos quizás también algún día estuve yo. Bueno, y voy a cambiar de tono porque, como ha dicho Lola, este libro en realidad son dos. Hay otra parte del libro que es, digamos, menos... los de esta parte pretendían no ser poemas tan... no sublimar tanto la palabra, ¿no? Y la otra parte se llama Terreno Indiviso, y se llama así precisamente porque son otro tipo de poemas. Entonces voy a leer alguno de esa parte. Como decía San Juan de la Cruz, todo nace de la misma fuente, inagotable, ¿no? Y aunque parezcan diferentes, pero al final todo nace de lo mismo, ¿no? Terreno Indiviso. Leo un poema de una... está dedicado a una poeta chilena, Sapka Goldberg. No era chilena en realidad, pero yo me encontré el poema de Sapka en una revista que compré de Caracol antigua, de la revista malagueña,
y me impactó tanto que quise saber quién era esta mujer. Entonces me puse a buscar, no había nada de ella, me llevé años buscando. Y al final descubrí mucho sobre ella. Era una poeta polaca que había llegado a España en las brigadas internacionales. Se había enamorado de un pintor español, Enrique Vela-Zanetti. Se había ido exiliada con él a Santo Domingo y tuvo, bueno, una vida muy, muy interesante alrededor de todo lo que fue la generación del 27. Tiene muchas conexiones con la generación del 27. Y bueno, pues yo le escribí este poema. Sapka, querida Sapka, habitada de confines y viejos amaneceres, hoy tu voz de caracola, arrastrada por el viento, recorre un río de miel hasta la orilla. Tu voz perdida y quejumbrosa de amante herida y olvidada. Sapka, dulce Sapka, pienso en ti en Jarabacoa, en la ladera de esta montaña, en este exilio que es ya voluntario. Hoy escuché el sonido de tu lengua extraña, tintineante, con multitud de tonos, adornada de guirnaldas y de peces que hoy el viento trae hasta aquí. No sé cómo llegaste, mi querida Sapka, no sé quién te trajo hasta esta orilla, tú, imperceptible, apenas una silueta entre las sombras, acompañando soledades. Sapka, todos sabían que volverían, menos tú. Bueno, todos los exiliados volvieron, pero ella se quedó allí, se quedó en Chile. Y ya para no cansaros mucho, voy a leer el último poema. Es un poema muy largo, no tiene nada que ver con los anteriores. Es un poema autobiográfico. Yo había leído un poema de Mascha Kaleko, de la poeta alemana, que se llamaba Adiós a Berlín, y me recordó mucho la película de Cielo sobre Berlín. El tono, las imágenes. Entonces, como yo había vivido en Alemania y quise escribir un poema que fuera como panorámico, ¿no? No muy largo, panorámico, casi tengo que coger aliento para leerlo continuo, y un poco evoca mi tiempo allí y otras imágenes también de Francia, ¿no? Uno de mis trabajos para sobrevivir allí en Alemania fue el de pegadora de carteles, y viajé mucho en tren pegando carteles por toda Alemania, y bueno, era un poco ese recorrido, ¿no? Empiezo a ver si lo puedo leer de corrido, porque es muy largo. Quizás era un joven, no lo sé, a no ser por algún crujido nunca tuve la sensación del discurrir del tiempo. Mientras caminaba por las calles de París, Besançon, Colonia, mientras abordaba trenes que iban hacia alguna parte, aunque yo no sabía muy bien a dónde me dirigía, alguna ciudad en la que yo pudiera pegar mis carteles, Duisburg, Leverkusen, Bielefeld, u otras que me pillaban de paso en el tránsito hacia otro lugar, carteles que decían: busco algo, decidme qué. Bajo la lluvia eterna de ciudades del norte, en cafés silenciosos con olor a té, leyendo un libro mientras veía caer la nieve a través del cristal de la frondosa alameda del café Elephant, buscando qué. Portales Jugendstil, anunciando como un faro que allí vivió Heinrich Böll, o recordando otros edificios aún más antiguos donde vivió Courbet a orillas del Doubs. Escaparates de cafés que protegían del frío, y enfrente, junto a un árbol amarrada, mi famélica bicicleta, que luego me robaron en la estación de tren, y cada mañana un billete de ida y vuelta, 6,80 la hora. Ich muss arbeiten. Los ojos bien abiertos en la Bahnhof, más para oír que para ver, más para entender este idioma endiablado que para mirar. Si abres bien los ojos, escuchas mejor. Tú, pez boqueante asfixiado en una charca. Desde el andén, la ciudad gris trazada de cables es tan fea como las demás. El café Granvelle con su decoración de fin de siècle y su tertulia filosófica cerca de la universidad, Rue de la Prefecture. El café Fleur, donde descubrí que Aquisgrán no era un país de Oriente Medio, y aquel loco que sudaba y se quedó en camiseta
Corrí a la estación como una loca, intuyendo que no quería clases de español. El café Schmitz, con sus encuentros y desencuentros, ¿por qué nos buscamos incansablemente a nosotros mismos en los demás? El tiempo frío y gris me sienta bien, atempera mi carácter nostálgico, arropa soledades que me acompañan desde antaño, esta balsa oliginosa en la que flota mi espíritu, el tiempo, verticalidad constante, equilibrio suicida sobre el que mantenerse, horas de silencio tras la ventana de un patio ciego en el que se oía música y caía la nieve, horas de silencio en el dormitorio de un liceo, en las paradas de metro, en los taxis, en los aviones, en el vagón de las bicis, el tiempo tronando, tic-tac, tic-tac, y el mundo se desvanece, se desdibuja cada segundo un poco más. ¿Qué más da? El tránsito por la vida es casi imperceptible, el tiempo resbalando por las fachadas, derritiendo la nieve. Toda la noche estuvo nevando y yo no lo oí. Nunca antes había sucedido en mi presencia y no lo intuí. Me perdí el descubrimiento del hecho mágico, no percibí la transitoriedad del otoño al invierno, como tampoco la del ayer hasta ahora. Simplemente abrí la ventana y ya estaba allí, adherido a las hojas, imitando su forma, cada una de ellas reproducida en blanco, desde el centro a la punta, nieve sobre pinocha, en un alarde de equilibrio, cristales centelleantes bajo la luz aún tenue de la mañana, el crepitar del hielo bajo mis pisadas, tintineo cristalino en la noche ahogada. Montañas ingentes de Saint-Luc que tanto me sobrecogieron, valle profundo, cicatriz negra abierta de par en par bajo el claro de luna, antros de ampones en la Weidengasse, mendigos y sombras que rondaban por las calles del Eigelstein a la catedral, vivían en las galerías del metro de Everplatz, tuertos, sucios, escuálidos, cargados con sus mochilas y repletos de pústulas que bebían cervezas con el dinero del fan. Mujeres semidesnudas apostadas a 13 grados bajo cero en el alféizar de una ventana de primera planta que dejaba ver una cama sucia, desordenada, lista para usar. Me crucé con el camello que salió de su portal, cerrándose la bragueta y abrochándose el cinturón, mientras sus amigos le esperaban en el coche, aparcado en la puerta, como quien viene de solventar una necesidad imperiosa. Me clavó sus pupilas con una media sonrisa maliciosa y esbozó un «Hallo». Diego de Lampe a orillas del Rin, kioscos del barrio con luces rojas, Eigelstein, piedra sobre piedra, calzada romana, familias judías al completo, grabadas en plaquitas doradas en las aceras, escollos los llaman, Stoppelsteine, para recordarnos que caminamos con una piedra dentro del zapato y se llama Sonia Schmidt, deportada a Auschwitz en 1941. 7 miembros de una misma familia había incrustados en las piedras del suelo, nada más salir de mi portal. Universo, oscura vodka de cántaro, en tus paredes rebotan eternamente sus nombres. Y ahora estoy aquí en la arena, a 2.371 kilómetros y 20 años, y no lo vi, no lo intuí. Entre la desembocadura del río y la playa, en este cerco en el que me arrodillo sin ver el mar, en el que invoco todos vuestros recuerdos, en este enorme útero terrestre, ¿qué será del tiempo? ¿Qué será de nosotros? ¿En qué universo paralelo podremos asistir y salir indemnes al espectáculo doloroso y siniestro de nuestra propia transitoriedad? Muchas gracias. No queda más